Dale, soy en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Hoy vamos a hablar de un personaje controversial. Talentoso como pocos, quizás uno de los artistas del rock local más destacado, muy querido por sus pares y por el público, pero con una serie de polémicas y problemáticas que lo llevaron a tener serios conflictos con la ley. Hoy vamos a hablar de Pity Álvarez. El nombre real de Pity Álvarez es Cristian Gabriel Álvarez Congiu. Nació el 28 de junio de 1972 y vivió casi toda su vida en Lugano, un barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires que, sin dudas, marcó toda su carrera. Sus primeros años en realidad los pasó en el barrio de Congreso, pero, al poco tiempo, su familia se mudó a Piedrabuena en Lugano. Esa zona es el límite entre la ciudad de Buenos Aires y el partido de La Matanza. Está muy cerca de Villa Madero, a pocos kilómetros del Mercado Central. Sus padres eran Gabriel Álvarez, un capataz que falleció cuando él tenía 25 años y a quien le dedicó su famoso tema Homero, y Cristina Congiu, quien trabajaba como empleada doméstica. Además tiene una hermana llamada Débora. Pity fue alumno del Colegio Don Orioni, ubicado sobre la avenida Piedrabuena entre Zaraza y Castañares, enfrente del Club Defensores de Lugano. Era muy buen estudiante, todos sus docentes lo recuerdan como un chico muy inteligente, pero era también muy rebelde y problemático. De hecho, terminó siendo expulsado del colegio por romper un rosario y ponerse a jugar con él mismo junto a sus amigos. Cada uno recibió 5 amonestaciones, pero Pity había llegado al límite de 25 y fue expulsado. Terminó sus últimos 3 años de secundario en la Escuela Técnica 29, ubicado en el barrio de Boedo, a pocas cuadras del famoso cruce de Avenida San Juan y Boedo. Además de transitar el cambio de escuela en esa época, también comenzó a experimentar su pasión por la música. Parecía que Pity ya sabía que en la escuela no iba a encontrar lo que estaba buscando. Solía escaparse e irse a la casa de su abuela, que siempre lo cubría. Con ella tenía una relación excelente, ya que eran muy parecidos en muchas cuestiones. Por ejemplo, su abuela le pidió que cuando ella falleciera, él tenía que construir una lámpara con su cráneo. Así ella podía enviarle señales desde el más allá. En 1999 finalmente su abuela falleció, pero como él todavía no había cumplido los 18 años, no lo dejaron retirar sus restos. Sin embargo, aunque la lámpara nunca se construyó, el cantante dijo que recibió la señal de su abuela. Así todo, Pity terminó el colegio secundario y egresó con el título de técnico electromecánico que le sirvió para conseguir así un trabajo como encargado de seguridad e higiene en una fábrica. En esa fábrica surgió su inspiración para el tema Fuego, uno de sus más grandes éxitos. Su jefe se negaba a recargar los matafuegos del lugar, ya que decía que no había presupuesto, a pesar de la insistencia de Pity en que era importante que lo hicieran. Un día, como él mismo había previsto, ocurrió un incendio y el cantante sufrió graves quemaduras y secuelas psicológicas. A veces veía cosas incendiándose. Años más tarde, la casa de su novia, Marcela, se prendió fuego de verdad. De ahí surgió su inspiración para el hit. ¿Hola? Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la información. Seguro ustedes ya escucharon hablar de Rubet Fan. Es una muy buena plataforma que muchos ya participan, pero si todavía no lo haces, podés hacerlo para probar un montón de funciones únicas y sin costo alguno. Sí, realmente sin costo alguno. Acá no hay que hacer depósito de ningún tipo, ni arriesgar plata, nada de eso. Aún así, te ofrece la posibilidad de ganar hasta $5.000 de una forma sencilla y entretenida. En Rubet hay diferentes tipos de desafíos que te permiten ganar premios semanales. Tenemos la presencia, por ejemplo, de challenge para participar, diferentes tipos de juegos para entretenerse un rato, spins, y no solamente eso, sino que también tenés un top vigente. Por esta semana, si llegás al top y estás usando mi foto, que les va a dar la opción para elegir una foto mía cuando se registran, se te duplican las ganancias de lo que ganes. No esperes más, les voy a dejar el link para registrarse en Rubet Fan y desafiarse a ver si pueden con los retos semanales. No dejen pasar la oportunidad de los premios sin depósito. Link en la descripción. Continuemos ahora sí con el documental. Vida personal. A diferencia de otros artistas, Pity nunca fue muy conocido por su vida amorosa ni tuvo grandes conflictos en esta área. Su primera novia fue Eli, a quien conoció a los 17 años. Estuvieron juntos casi 10 años. Marcela Crespo fue la siguiente y con ella tuvo una muy buena relación, incluso después de separarse, ya que ella siguió trabajando como su asistente y hasta llegó a ser su jefa de prensa. Sin embargo, en el año 2016, ella lo denunció por violencia de género tras vivir una escena muy violenta en un camarín junto a otra mujer.
Tiempo más tarde, luego de separarse de Crespo, conoció a María Ángeles Giovannone, con quien en 2012 tuvo a Bionde, su única hija. A diferencia de otros artistas que al comenzar a tener una mejor posición socioeconómica deciden así cambiar de barrio, Pitti jamás se fue de Lugano. Luego de vivir varios años en Piedrabuena, se mudó a barrio Zamoré, ubicado al sur de la autopista de Lepiane, muy cerca del Parque Indoamericano. En junio de 2010 se inauguró un mural en su honor en el barrio. En su departamento tenía una cama muy grande, pero siempre soñó con vivir en una casa que fuera toda hecha de colchón, una de esas locuras de él. Tenía también un cuarto lleno de ropa, su vestidor. En esa habitación había un placar con todo el fondo roto, ya que en algunas ocasiones pensó que había alguien atrás y le pegó con un hacha. En su casa también solía haber mucha comida podrida, ya que él cree que aumenta las defensas del cuerpo. Nunca le generó problemas de salud, según él. A mí no me pasa nunca nada, boludo. Todavía no sé dónde está el hígado, porque nunca me dolió. En su documento siempre firmó como viejas locas, lo que nunca le gustó mucho a los policías. De hecho, contó que en varias ocasiones lo golpearon por ese mismo motivo. Quizás uno de los rasgos que lamentablemente hicieron famoso a Pitti fueron sus problemas de consumo de sustancias. Según contó él mismo, fuma marihuana desde los 14 años y ha probado una amplia variedad de drogas como cocaína, LSD, éxtasis, crack, cocaína, codeína, pasta base y obviamente alcohol y tabaco. De todas esas sustancias, la que más conflicto le generó es sin dudas la pasta base. Su propia madre intentó ayudarlo en muchas ocasiones, llegando incluso a atarlo a la cama para poder llevarlo a la fuerza a rehabilitación. En varias entrevistas ella contó que siempre quiso otra cosa para su hijo y que intentó ayudarlo de todas las formas posibles. También dijo que su hijo necesitaba paciencia. Para él era un tema muy triste. No le gustaba ser tan dependiente, tampoco le gustaba ser un referente ni quería que la gente quisiera ser como él. Tampoco le pedía a nadie que le comprase drogas porque no quería involucrar a nadie más en sus problemas. Al ser un artista tan querido y tan talentoso, fueron muchísimas las personas que intentaron ayudarlo. Incluso el mismo Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se acercó a verlo en su casa para ofrecerle ayuda, pero él no aceptó. Pitti tuvo y sigue teniendo una excelente relación con muchos de sus colegas. Juanse y Andrés Calamaro, por ejemplo, siguen en contacto con él tras su encarcelamiento. Spinetta, por otro lado, le pidió un autógrafo, un gesto que habla sin dudas de su talento. Su carrera musical. A los 6 meses de empezar a aprender a tocar la guitarra, Pitti, que era fanático de Kiss, ya quiso formar su propia banda. Así conoció a los guitarristas Mauro Bonome y Diego Catoni, y con ellos formó el icónico grupo Viejas Locas, al que luego se sumó el baterista Gastón Mancilla. Desde sus primeros días, Viejas Locas se destacó por su estilo de rock and roll, crudo y directo, influenciado por el blues y el rock clásico. La banda debutó arriba de los escenarios el 3 de noviembre de 1989, cuando tocaron oficialmente para 70 personas. Todas y cada una de ellas destacaron principalmente la presencia escénica de Pitti. Sin embargo, Bonome, Catoni y Mancilla dejaron la banda al poco tiempo y Álvarez decidió reemplazarlos por Sergio Pollo Tolosa en la guitarra, Fabián Fachi Crea en el bajo y Abel Meyer en la batería. Además, sumó otros instrumentos como la armónica, tocada por Ezequiel Peri Rodríguez, el saxo, tocado por Juancho Carbone, y los teclados interpretados por Adrián Burbuja Pérez. Tocaron en varias ocasiones en La Cueva, un local musical ubicado en la esquina de Bernardo Irigoyen y Juan de Garay, a metros de Constitución. Su presencia en el lugar era tal que los dueños lo convocaron junto a otras bandas para que participaran de un compilado titulado Una noche en la cueva, que salió a la luz en 1993. En ese momento formaban parte de la banda Pollo, Fachi y Meyer, además de Pitti, y grabaron 2 temas, Eva y Tirado en la estación. Curiosamente, la primera canción luego se modificaría y jamás volverían a tocar la original. 2 años más tarde, Viejas Locas sacó su primer disco como banda, al que titularon Viejas Locas. A los 2 años llegó el segundo disco, Hermanos de Sangre, formado por 13 canciones, de las cuales 10 habían sido escritas por Pitti. En 1999 salió Especial, el tercer disco, y el último que grabaron con esta formación de la banda. Al año siguiente, Viejas Locas anunció su separación y Pitti confirmó que seguiría trabajando en la música con otra banda, Intoxicados, que al día de hoy es una de las bandas de rock nacional más escuchadas en el país, ya que cuentan con grandes hits como Nunca Quise, Fuego, Está saliendo el sol y Una vela. Intoxicados. Intoxicados estaba formado por Meyer, que seguía en la batería, Burbujas Pérez en los teclados y Peri Rodríguez en la armónica. A este proyecto se sumaron Jorge Rossi, que solía ser el baterista de Los Gardelitos, y Felipe Barroso, quien solía tocar el bajo pero ocupó el lugar de guitarrista. Al poco tiempo sumaron a Fabio Cuevas en la percusión y a Víctor, con un apellido que no voy a pronunciar, en el saxo. La química fue instantánea.
En tan solo un año lograron generar un ida y vuelta tan rico que grabaron su primer disco titulado Buen Día. A los 2 años salió el segundo, No es solo rock and roll, que contó con 2 grandes hits, Está saliendo el sol y Una vela. Este disco fue el que les abrió las puertas a su primer gran concierto, el show que dieron en Obras el 3 de abril de 2004. Al año siguiente llegó Otro día en el planeta Tierra, que contó con un DVD grabado en parte en la ciudad de Tilcara. Este disco también tuvo grandes hits como Fuego y El señor kiosquero. Recién, 3 años más tarde, en 2008, llegaría el cuarto y último disco de la banda, El exilio de las especies, cuyo gran hit fue Pila Pila. Finalmente, en 2009, Pity anunció la separación de la banda, explicando que desde los 13 años trabajaba sin tomarse vacaciones y que quería descansar, pero no cumplió con su palabra. El regreso de Viejas Locas. Al poco tiempo, Pity anunció el regreso de Viejas Locas y tuvieron su primer show en el Club Vélez Sarsfield. Mientras, adentro todo era alegría, afuera ocurría la tragedia. Rubén Carballo, un joven fan de la banda que jamás había ido a un recital así, falleció a causa de la represión policial. Esta época estuvo marcada, además, por el comienzo de los problemas de salud de Pity. En rigor, los problemas habían comenzado tiempo atrás, pero a partir de finales de 2009 comenzaron a afectar su desempeño en la banda. La gira Estamos Llegando, que iba a recorrer todo el país, se suspendió a la mitad por una serie de problemas judiciales que atravesó el cantante y luego por su entrada en rehabilitación. Al poco tiempo volvieron a los escenarios en Chaco y sacaron un nuevo disco. Ese mismo año hicieron varios shows, pero el más polémico fue el de Varadero porque Pity jamás llegó, lo que generó un caos y destrozos en el lugar. Esto fue quizás el último clavo en el ataúd de la banda. Entre 2010 y 2013, Viejas Locas se fue desarmando, llegando al punto tal en el que el único que quedaba firme era Pity. De hecho, el cantante llegó a confesar que seguía utilizando el nombre para no presentarse como solista, cosa que no le gustaba. En algunas ocasiones dijo que pensaba cambiar eso, pero finalmente nunca lo hizo. La última presentación en vivo fue en 2016 en Tandil. Tenía agendado una fecha en Tucumán en el año 2018, pero el cantante nunca llegó a dar el concierto. Pity tenía que tocar a las 22, pero se subió recién al avión a las 2 de la mañana. Arribó al predio a las 6 y se encontró con todos los equipos de sonido y de luces completamente destruidos por los asistentes al evento, que estaban furiosos por su demora. De hecho, cuando lo vieron llegar, lo abuchearon. Algo similar a lo que había ocurrido en Varadero, pero mucho peor. Pero vamos a lo que ustedes están esperando. A lo largo de su vida, Pity protagonizó un centenar de conflictos mediáticos y polémicas diversas. Vamos a intentar enumerarlas en orden. En 2006 lo acusaron de robar un remis para llegar a tiempo a un show en Concordia. Como verán, el problema con la puntualidad a la hora de los conciertos lo tuvo desde el comienzo, pero este conflicto terminó convirtiéndose en una historia cómica, ya que Pity se defendió argumentando que en realidad el dueño del automóvil sí se lo había prestado. El problema es que nadie le avisó al conductor del mismo, que vivió todo como un robo. En 2009 volvió a protagonizar una noticia triste. Fue internado de urgencia en el hospital Güemes por tener una erección que duró 24 horas, aparentemente por estar bajo el consumo de una droga indeterminada, pero que, según algunos expertos, podría ser la pasta base. Los médicos tuvieron que drenarle el pene para evitar una necrosis que podría derivar en una amputación. Al año siguiente, Pity fue acusado de pegarle un tiro en la pierna a Alejandro Novara, un productor en un hotel de la zona de Palermo. Al principio se pensaba que era su manager, pero luego se confirmó que no. ¿Qué había pasado entonces? No termina de quedar claro, pero Pity estuvo detenido por eso, por haber robado una cámara de televisión y por haber amenazado a una persona que le pidió un autógrafo en la calle. No pudo declarar ante el juez por estar atravesando lo que se conoce como síndrome confusional, pero cuando su estado mejoró, se negó directamente a declarar. Novara no presentó cargos, ya que explicó que todo había sido un accidente, así que Pity fue procesado por tenencia ilegal de armas. A eso se le suma lo que dijimos antes, el robo y las amenazas. Por todo eso, el juez Zavalía le impuso un tratamiento de rehabilitación en la clínica Dharma para que en octubre de 2011 pudiera ser sometido a un juicio oral. Aproximadamente entre todas las causas sumaba una sentencia de 4 años y 7 meses. Él mismo dijo que su paso por la clínica no fue muy útil. Disminuyó su consumo de drogas, pero no desapareció. De hecho, incrementó su consumo de cigarrillos de forma tal que llegó a fumar 3 atados al día y que hicieron que perdiera ciertos agudos en la voz. La verdad, una verdadera lástima. En octubre de 2012 tuvo otro problema legal. Chocó con su moto una camioneta en el barrio porteño de Paternal. El otro conductor salió ileso, pero él tuvo que ser atendido por politraumatismo
y herida cortante. 2 años más tarde ocurrió algo similar. Embistió con su auto a una camioneta, esta vez en el barrio de Almagro. Por suerte, salió ileso, pero meses más tarde tuvo que ser internado en el sanatorio de Dupuytren porque se cayó en una escalera, lo que le generó una fractura en la pierna. En ese momento, se había filtrado una información de que había ingresado en la clínica con clonazepam y crack en sangre, pero él lo negó y denunció al sanatorio por violación de su privacidad. Pasando a un hecho más colorido, en septiembre de 2015, fue detenido en La Plata por, atención, escupir fuego desde el escenario. Sí. Esto es un delito, más precisamente tentativa de estrago. Pasando ahora a una cuestión mucho más seria, en noviembre de 2016 fue denunciado por violencia de género por 2 mujeres, una de ellas Marcela Crespo, su expareja y representante. Según contaron, fueron a verlo para que le pagara la producción de uno de los shows, pero él las encerró en un camarín durante 6 horas, golpeándolas y filmando toda la agresión. Volvió a chocar en abril de 2017. Esta vez en la autopista 25 de Mayo, por lo que tuvieron que operarlo en la cadera y en el tobillo. Ese fue por suerte su último choque, pero quizás el problema legal más importante que tuvo que afrontar Pitti ocurrió el 12 de julio de 2018 cuando fue detenido acusado de haber asesinado a un hombre en Lugano. El incidente habría ocurrido durante una discusión y Pitti confesó el crimen desde el primer momento, incluso frente a las cámaras de televisión. ¿Qué pasó precisamente? La orden de arresto afirma que tras una discusión por un supuesto robo que duró aproximadamente 20 minutos, Pitti le disparó a Cristian Díaz, de 36 años de edad, cuyas últimas palabras fueron: "Si vas a tirar, tirá, gato". Todo esto ocurrió en el playón de acceso a la Torre B del barrio Zamoré en Lugano. En total le pegó 5 disparos, 4 en la cara. El asesinato se cometió con una pistola 25 milímetros que Pitti luego había intentado hacer desaparecer al tirarla por una alcantarilla frente a la parada del colectivo 36 en la colectora de autopista de Lepiane y a Escalada. Luego huyó del lugar alrededor de la 1:30 de la mañana en un Volkswagen Polo modelo 2001 junto con su novia Agustina Invernos. Aparentemente llevaba en sangre pasta base, morfina, clonazepam y un cactus alucinógeno conocido como San Pedro, que después del peyote es el cactus con mayor concentración de mescalina. Se suele utilizar para rituales religiosos en los Andes. Ulises Díaz, un amigo del fallecido, también fue testigo de lo ocurrido y vio al cantante huir, pero no pudo detenerlo. Álvarez estuvo prófugo durante 24 horas. Luego del tiroteo manejó 15 kilómetros hasta la avenida Rivadavia al 14.700 en Ramos Mejía, La Matanza. Ingresó al boliche Pinar de Rocha y estuvo en el VIP, desde donde vio al show del cuartetero Ulises Bueno, hermano del Potro. Incluso se sacó una foto con el staff del cantante. Luego fue a la casa de su novia en William Morris, Hurlingham, y fue el padrastro el que lo convenció de que lo mejor era enfrentar la justicia. Finalmente se entregó junto a su abogado en la comisaría 52 de la Villa Lugano alrededor de las 7 de la mañana. Fue ahí, antes de entregarse, que habló con las cámaras de televisión y explicó con sus propias palabras que actuó en defensa propia. Fue procesado por homicidio calificado por el uso de arma de fuego. En primera instancia se pensó que la carátula iba a ser homicidio calificado con alevosía bajo la influencia de sustancias, pero la misma fue descartada por el juez de la causa. Pitti estuvo en prisión preventiva hasta el 2021 en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, el cual es sede del Programa Interministerial de Salud Mental Argentina, que le brindó tratamientos y ayuda terapéutica para los problemas de consumo que estaba atravesando. Su abogado defensor, Santiago Ottaviano, presentó un pedido de apelación y pidió que se le realicen una serie de pericias para determinar si podía ser juzgado por homicidio. Originalmente el juicio iba a ser en marzo de 2021, pero el cuerpo médico forense determinó que Álvarez tenía una incapacidad mental debido a su estado psiquiátrico y el juicio quedó así en suspenso. Según los expertos, tiene un cuadro de deterioro psicoorgánico que le impide la autonomía adecuada para desenvolverse en la vida diaria y un trastorno depresivo con intensa anedonia, o sea, que tiene incapacidad para sentir placer y apatía. Fue el mismo juez el que explicó por qué era tan importante que Pitti estuviese en un estado de salud óptimo al momento de realizarse el juicio. Si el mismo se llevase a cabo con él, con algún conflicto de salud mental, podría declararlo inválido y la familia del asesinado no tendría la justicia que se merece. En abril de ese año, la justicia le dio prisión domiciliaria, aunque se decidió que lo mejor sería que estuviese en un centro terapéutico para que pueda seguir su tratamiento. Antes de ser trasladado, estuvo internado en terapia intensiva en el Muñiz tras ser hisopado y dar positivo. Desde ese momento se lo vio muy poco. De vez en cuando se viralizaba alguna foto que le pedía un seguidor que lo veía por la calle cuando salía a sus terapias, y en mayo del año pasado tocó en
en un evento privado que se realizó en el Centro para los Internos y Familiares. En junio de ese mismo año, por una serie de incumplimientos, decidieron volver a ponerle la tobillera, pero en marzo de 2023 se la volvieron a sacar. En las últimas semanas comenzó a circular la versión de que estaba prófugo de la justicia, según un dato que había brindado Ivo Kutsarida, quien trabajaba en la clínica donde él estaba internado. Pero finalmente se confirmó que en realidad su mamá había decidido cambiarlo de centro terapéutico. La vida del Piti está llena de escándalos, de conflictos, pero también de arte y de talento. En las últimas semanas fue noticia, lamentablemente, por problemas de salud. Ojalá la próxima vez sea por su música. And we're down.